Listo, mis hermanos. Vamos a seguir nuestro estudio de la hermenéutica y del contexto inmediato. Y en esta clase vamos a considerar algo que se llama el análisis del discurso. El análisis del discurso. Cuando nosotros nos acercamos a un texto, no queremos solo entender las palabras individuales. Como hemos hablado, la exégesis no es meramente recopilar todas las entradas del diccionario de cada palabra individual, ¿cierto? Porque palabras significan algo más específicamente en su contexto. Las palabras son una unidad, pero también tienen gran variación. Son unidades que se pueden distinguir de otras palabras, pero tienen variación en que tienen una... No, no está ahí. Tienen gran variación que puede significar muchas cosas, como hemos usado la ilustración de un llavero que puede abrir muchas puertas, ¿cierto? Quizás muchas clases de puerta. Puede tener llaves de candado, llaves de puerta, llaves de otras cosas también. Entonces, el contexto es donde ahí vemos, que es esta llave que abre la puerta. Es esta llave que hace que esto tenga sentido. Entonces, es importante entender ese contexto. Y hemos visto cómo ese contexto incluye, en primer lugar, una jerarquía. Va de la unidad a la jerarquía, va armándose con otras palabras que se convierten en frases, frases se convierten en cláusulas, cláusulas se convierten en oraciones, oraciones en párrafos, y párrafos forman un discurso completo. Entonces, es ahí donde queremos enfocarnos en esta clase. Ese discurso, que es esa última cosa, ese nivel del discurso de contexto inmediato. El estudio del discurso también se llama el análisis del discurso, o puede llamarse la macrosintaxis. Hay la microsintaxis, que es sujeto, objeto, verbo, esas cosas, cómo se relacionan, dónde ponemos los modificadores, como en inglés es antes del sustantivo, the good man, y en español es después, el hombre bueno, o el carro rojo, the red car, el carro rojo. Cambiamos, esa sintaxis, microsintaxis. Macrosintaxis es cómo relacionamos oraciones completas, cómo relacionamos párrafos completos, cómo estructuramos un argumento, cómo hay flujo y estructura y orden en todo el libro. Si no llegamos a este nivel, podemos perder un aspecto clave del contexto. El autor Matthew Patton dice, el significado de un texto se solidifica solo cuando podemos trazar el flujo del pensamiento desde el inicio hasta el fin. Un conocimiento profundo de las palabras, frases y cláusulas individuales es de poco valor si no podemos relacionarlas entre sí en el texto. Entonces, el estudio de las palabras quiere entender qué significa esta palabra. Pero de ahí queremos entender la naturaleza de las frases y las cláusulas, cómo se relacionan. ¿Son coordinadas o contrastadas? ¿Señala una relación lógica o medio, instrumento, causa, razón, propósito? Hablamos de todo eso en la clase anterior. Pero aquí queremos ver, ok, ahora tenemos esas cláusulas, pero consideremos cómo el autor organiza esas cláusulas para producir un argumento, para estructurar su tren de pensamiento, para revelarnos todo, comunicarnos más completamente. La meta de este análisis, según ese autor, Patton, es que hemos identificado el flujo de texto cuando podemos describir cómo cada parte se relaciona con las otras partes del texto. Y esta descripción del flujo de pensamiento del texto es la meta del análisis del discurso. Si lo hemos hecho cuando podemos trazar la relación entre todas las partes. También Andrew Naselli dice, el trazar el argumento es el punto central de la exégesis, especialmente en libros como las epístolas del Nuevo Testamento. Otro autor, David Alan Black, busca aclarar esta definición cuando dice que la meta no es meramente buscar el flujo del argumento, sino también buscar entender las técnicas y métodos de texto que producen ese flujo del argumento. Pues no simplemente entender todo lo que quiere decir, sino cómo lo está haciendo. ¿Cuál es el arte? ¿Cuáles son las técnicas
que el autor usa para estructurar su argumento y hacer sus puntos. El análisis del discurso presupone una unidad entre todas las partes de un discurso. Es un estudio que ha surgido en respuesta al criticismo bíblico, junto con otras cosas, como vamos a ver en la próxima clase, sobre el contexto literario de la Biblia. Son estudios que han llegado a tener mayor prominencia después del auge del criticismo bíblico, porque el criticismo bíblico tendía a dividir el libro en una colección de fuentes antiguas y tradiciones orales, y su meta era llegar detrás del texto a eso. Pero el análisis de discurso ve arte, diseño, en la manera en que un autor está estructurando su libro, en que él estructura su argumento. Hay una intención, un diseño. No hay simplemente cosas tiradas ahí al azar, sino hay un diseño. El análisis de discurso, entre otros estudios, está dando mucha más luz sobre la unidad de los textos de las Escrituras, como dice Black. Principal entre las presuposiciones del análisis de discurso es mostrar la coherencia interna o unidad de un texto particular. Cómo todas las partes se interrelacionan. Entonces, por eso, según nuestra definición o nuestras tres perspectivas del contexto inmediato, estamos ahora considerando esa última. Hemos visto la unidad, viendo las palabras individuales y las unidades de frases. De ahí vimos la diversidad de jerarquías que se van estructurando en una gran diversidad de clases y tipos de frases y cláusulas y oraciones. Por ahora estamos viendo cómo todo eso se interrelaciona, se interconecta para darnos un discurso completo y unido, armonioso. En los últimos 50 años, el análisis de discurso ha llegado a ser mucho más popular que lo que era anteriormente. Por un buen tiempo, muchos pensaban que era imposible estudiar y desarrollar sistemas para el análisis del discurso. Muchos de los cambios útiles que se estudian en ese campo se atribuyen a simplemente variaciones del estilo, pues ese es simplemente el estilo de ese autor, sin hacer un intento de estudiar de manera sistemática cómo usaban esas técnicas, qué efectos producían esas técnicas. Otra realidad común que contribuye a este descuido de la unidad de texto y un enfoque en las partes individuales es la manera en que dividimos nuestra Biblia. Nosotros tenemos nuestras Biblias con capítulos y con versículos, pero la realidad es que la Biblia no fue escrita así, no se escribió de esa manera, sino tenemos que considerar cómo la Biblia organiza su estructura, cómo la Biblia marca el final de una sección y cómo empieza una nueva sección. ¿Cómo la Biblia hace eso? Nosotros simplemente lo suponemos por los capítulos, pero los capítulos no siempre son perfectos. Son ingresados después. Como por ejemplo, 1 Corintios 11:1 parece ir más con capítulo 10 que capítulo 1. Y hay otros lugares donde eso aparece. También hay una realidad, 1 y 2 Samuel. Es un discurso completo, 1 y 2 Samuel. Pero por dividirlo en dos libros, podemos perder ese contexto mayor de la parte de 1 Samuel, leerlo a la luz de 2 Samuel, o 2 Samuel y leerlo a la luz de 1 Samuel. Porque es parte de un discurso completo. Pero como lo hemos dividido en nuestra Biblia, puede darnos la sensación de que son completamente distintos y separados. Entonces tendemos a los versículos y capítulos sirven un propósito, sirven para poder hacer referencia, poder señalar que estamos hablando de este texto específico. Y así, de hecho, surgieron con ese propósito. En el contexto de las universidades y el estudio teológico de las Escrituras, y la necesidad en un discurso teológico poder hacer referencia a varios textos a la vez. Entonces surgieron de eso. Pero para la lectura de la Biblia necesitamos tratar de no tomar tanto en cuenta los capítulos y versículos, sino leer la Biblia conforme a su propia estructura, sus propios términos, y escuchar el autor y cómo el autor está organizando las varias escenas, cómo él nos lleva a una nueva escena de una narrativa, o cómo introduce una nueva sección de su poesía, de su poema. Debemos aprender a prestar atención a esas cosas, notar las técnicas que usa para empezar o terminar y dar coherencia entre todas las partes.
Un autor, Lowe, dice, la costumbre de dividir los textos bíblicos en capítulos y versículos ayuda a localizar una palabra o declaración en particular. Sin embargo, ha sido extremadamente engañosa al destruir la cohesión de un texto, atrayendo a los lectores hacia versos exegéticos. Esta ha sido una de las principales razones de las populares explicaciones orientadas a las palabras de lo que la palabra realmente dice. Hemos escuchado ese lenguaje, ¿cierto? Esa palabra realmente dice, o realmente quiere decir, o literalmente dice aquello. Cuando hemos simplemente separado aislado esa sección de todo su contexto, en todo el argumento del libro. Hay un comentario que es publicado por Zondervan, que se llama el comentario exegético de Zondervan, que está siendo traducido al español y los tomos disponibles en español, están disponibles en Logos, y es uno que toma en cuenta el análisis del discurso y trata de dar la estructura del argumento y trazar y dar bosquejos del discurso de los varios textos de la Biblia. Y yo los he usado mucho en mis estudios. En mi estudio de Joel, en los sermones, uno de los primeros comentarios que he usado es de esa serie. Ha sido muy, muy, muy útil. ¿Cómo dijo que se llamaba? Déme revisarlo aquí rapidito. Comentario exegético práctico del Nuevo Testamento. Así se llaman en español. Tiene por David Garland, Mark Strauss, Craig Blomberg, Thomas Schreiner, Karen Jobs. Ese fue muy útil en mi estudio de 2 y 3 de Juan. Y varios otros tomos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lucas, Marcos, Efesios, Santiago, Gálatas, 1, 2 y 3 de Juan, 1 y 2 Tesalonicenses. Solo sobre el Nuevo Testamento en español hace un momento. Hay también sobre el Antiguo Testamento, pero aparece en la traducción, solo está disponible en Nuevo Testamento. Pero es un comentario muy, muy útil donde puedes ir y te ayudan en esto. Para lograr la meta de un entendimiento del flujo del argumento, la estructura de un argumento, la coherencia entre todas las partes, Lowe dice, uno tiene que leer más despacio y prestar más atención a la variedad de artículos incorporados en el argumento y cómo se relacionan entre sí. En otras palabras, el análisis del discurso es una invitación a la meditación. Una invitación a la meditación. Por esto, queremos buscar los inicios y las terminaciones de un argumento. Cuando empieza un punto y cuando termina un punto. Los temas y subpuntos de ese argumento. ¿Cuáles son los temas principales? ¿Cuáles son los de apoyo? La evidencia del argumento. Y lo que el autor quiere de nosotros en ese argumento. Cómo él quiere que respondamos a eso. Necesitamos determinar dónde empieza y dónde termina el discurso. La primera pregunta. ¿Cómo se desarrolla o cómo el autor desarrolla su argumento? Segundo. Tercero, ¿cuáles son los puntos o el punto clave? ¿Cómo relacionan los subpuntos a punto principal? ¿Y qué quiere el autor del lector como respuesta? ¿Y cómo trata de evocar esa respuesta en su audiencia? Entonces, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo señala sus puntos principales? ¿Cómo sirven los subpuntos a ese punto principal? Y cómo evoca una respuesta a ese argumento de sus lectores. La meta es entender la intención del autor original y a esto nos sometemos. Podemos resumir estos puntos en 3. Un autor necesita, en primer lugar, estructurar su discurso. Segundo, relacionar las partes de su discurso y señalar sus puntos de énfasis y dar preeminencia. Estructurar el discurso, relacionar todas las partes y señalar los puntos de énfasis o dar preeminencia a ciertos puntos.
En nuestra exégesis, nuestros puntos deberían ser los puntos del autor. Y nuestro tema debería ser el del autor. Cuando hacemos un estudio del discurso, es algo que sirve directamente en nuestra predicación, porque podemos señalar dónde son los puntos principales del autor y hacer que eso sea el bosquejo de nuestro sermón. Que, ok, mira, él tiene 3 puntos aquí. Y de ahí yo voy organizándolo de esa manera. En nuestra exégesis, eso es la meta. Entonces, ¿cómo se estructura? ¿Cómo se relacionan todas las partes? Y cómo señala los puntos de énfasis y da preeminencia. De Rucci dice, los textos en sí suelen dividirse en partes discretas o paquetes literarios autocontenidos. Y los intérpretes bíblicos necesitan trabajar con esas unidades de pensamiento completas. Una de las primeras cosas que un autor necesita hacer es estructurar su argumento. Antes de meterse en los detalles, es importante establecer los límites de un pasaje. Para hacer esto debemos tomar algunas realidades en cuenta. En primer lugar, los versículos y capítulos de nuestras traducciones no son originales, no fueron inspirados. Los capítulos fueron introducidos en el siglo XIII más o menos, algunas formas ahí, incluso en hebreo tiene muchas semejanzas, pero hay ciertos lugares donde es diferente, como en Joel. Joel tiene 4 capítulos en hebreo, pero solo 3 en español. Y los versículos fueron agregados en 1551. Por esa razón, a veces un párrafo o unidad puede extenderse en 1 o 2 capítulos, o extenderse en un versículo incluso. Por ejemplo, el 1 Corintios 11:1, como dije, pertenece mejor al capítulo 10. También en la Biblia que Jesús y los apóstoles usaban, el canon judío solo tenía un libro de Samuel, un libro de Reyes, un libro de Crónicas, tenía Esdras y Nehemías unidos, incluso los 12 profetas tenían una unidad literaria. Es posible que también Jueces y Ruth se conectaban, y Jeremías y Lamentaciones, porque hay cierta evidencia que eso existía al mismo tiempo. Entonces, otra realidad es que debemos buscar los marcadores que el autor usa para iniciar o cerrar las varias secciones o partes de su discurso. Hay muchas técnicas que un autor puede usar para estructurar su discurso. Para introducir una nueva sección o escena, puede usar un cambio de escenario. Como vamos del bautismo del Señor a el desierto. Ese cambio nos señala un cambio de escena. Ya estamos en otro episodio de la historia de Jesús. O puede introducir un nuevo personaje. O puede repetir algo que ya había dicho anteriormente. Otras frases como finalmente, o un llamado, un vocativo, mis hermanos, también puede servir para señalar otro punto, otra escena, o otra parte de un discurso entre las epístolas. También en Marcos, una cosa que ayuda, esto es la palabra inmediatamente. Eso se repite muchas veces y es como, sirve varios propósitos. Sirve para marcar las varias escenas o episodios dentro de la vida de Jesús y también hace que la lectura sea como pum, 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 cosa tras cosa, cosa tras cosa. Y eso es parte del propósito de Marcos, mostrar a Cristo como ese siervo sufriente que está activamente sirviendo a los demás. Muchas veces se usa para rápidamente cambiar de una escena a otra y al mismo tiempo tiene el efecto de mostrar el horario ocupado y agotador del Señor. Otra cosa es que un discurso necesita concluirse. Eso es como puede empezar una nueva escena de esa manera, pero también puede terminar de otra manera. Puede terminar con una conclusión o con un detalle, o como que se llama un colofón, como la palabra amén, o una doxología, una frase un poco desconectada que ayuda a resumir y concluir una sección, como vemos en Romanos 11, 33 a 36, parece ser un tipo de doxología que concluye su primera sección doctrinal y da entrada a la parte práctica que empieza el capítulo 12. También puede regresar a la idea inicial y así forma una inclusio. Una inclusio es cuando empieza y termina con la misma cosa, con el mismo tema o una misma frase. Y eso es algo muy común en los poemas y también en las narrativas.
empieza y termina con eso. Otra técnica es cuando un autor termina con una idea que llega a ser la idea inicial de la próxima sección. La cola llega a ser la cabeza. La cola empieza y de ahí la próxima retoma eso y empieza una nueva sección. Eso sirve para marcar la transición y también marcar temas importantes en el flujo del argumento, ciertas conexiones entre varios de ellos. Eso ocurre en narrativas como en Juan 4:51 o Hechos 4:23 y 24. Debemos buscar en cada libro para notar las técnicas específicas que usa para organizarse. Por ejemplo, 1 Corintios se organiza alrededor de algunas frases clave como esta. En cuanto a las cosas que me escribiste, en cuanto a esto, en cuanto a esto. Entonces parece usar eso como a partir del capítulo 7 para señalar nuevos temas que está tratando. Capítulo 7:1, 25, 8:1, 12:1. Va y usa esa frase para señalar, ok, mira, estamos cambiando de tópico aquí, estamos cambiando de tema. Y eso es algo importante. También una frase en Mateo es cuando Jesús terminó esas palabras. Esa frase aparece en lugares clave en varias partes del libro. También en Génesis, hemos hablado de eso antes, la palabra toledot. Esa estructura a través de las genealogías nos ayuda a poder ver la estructura del libro de Génesis. Un lector cuidadoso va a prestar atención. Mira, esa frase se repite muchas veces y da transiciones a una nueva sección. Entonces, es algo que nos invita a considerar eso. Hay varias técnicas que un autor puede usar, como hemos hablado, una inclusión, que puede ser en un versículo, puede haber una inclusión, como en una poesía, un poema puede ser una inclusión, pero también puede ser todo el discurso. Empieza y termina con la misma idea, como en el libro de Judas. Judas empieza con la afirmación de que somos guardados por el Señor y termina con una doctología a aquel que nos guarda. Empieza y termina con esa idea de que somos preservados. Y Judas se estructura alrededor de esa manera. Porque en medio del libro vemos peligros a nuestra vida, la falsa doctrina, esos engañadores. Pero hay la esperanza de que el Señor es el quien nos guarda, es el quien nos va a preservar hasta el final. Entonces, aunque debemos estar y debemos guardarnos en su amor, dice en versículo 20, debemos preservarnos en su amor, mantenernos allí, pero es Él quien está haciendo la obra. Entonces, es una estructura que señala la realidad de esa relación íntima entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Hay peligros, entonces guardémonos, pero tengamos la confianza que es el Señor quien nos guarda. Entonces, muchos libros usan esas técnicas. Otro es el acróstico. Es un poco más fácil de notar esto, especialmente con prestar atención al texto original, como Lamentaciones 1-4. Es un acróstico grande. Un acróstico es cuando cada línea empieza con una letra y va por el abecedario. A, B, C, como Salmo 119. Es el más extenso de todos en la Biblia, porque cada letra recibe 8 versículos y como 16 líneas. Entonces, eso es algo muy marcado, que nos ayuda a ver la estructura. Es muy fácil ver la estructura y el arte que el autor está usando. Otro muy parecido es el quiasmo. Quiasmo es una forma, es parecida al inclusio, pero tiene esa forma de la letra chi de griego. Entonces va de A, B, C, B, A. Esa estructura nos ayuda, puede servir tanto para dar los límites de un discurso como para señalar puntos claves. Esa es una técnica muy útil. Incluso puede marcar los límites, pero no siempre señala las cosas claves, aunque en esas cosas que son repetidas debemos buscar para ciertas ideas clave. Pero aquí el quiasmo es muy fuerte y poderoso para hacer eso, para señalar algo clave, como en Génesis 3. Hay cierto quiasmo que va desde, tenemos la idea de la presencia divina, tenemos la ropa que ellos se hacen a sí mismos, vemos el hombre, la mujer, la serpiente,
De ahí la serpiente, la mujer, el hombre, la ropa, Dios y su presencia. Entonces, va a través de esto que pone la maldición de la serpiente y la promesa de la simiente en el centro de la estructura. Es algo que señala un lugar importante de ese texto. Y puede ser algo micro y también algo macro. Como el versículo Génesis 2:3, bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Tenemos bendeciré a los que te maldijeran, a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Es una estructura quiástica. Pero ahí en un solo versículo, pero a veces puede ser un discurso completo también. Otra manera en que un autor puede hacer esto es a través de las conjunciones, usando las conjunciones. Las conjunciones son claves porque nos ayudan a relacionar esa parte del análisis del discurso. ¿Cómo se conectan las varias cláusulas? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se conectan a los párrafos? Y esas conjunciones sirven. Entonces, o pues, por lo tanto, en conclusión, esas conjunciones o frases de transicionales nos ayudan. Funcionan para marcar los límites de sus secciones y marquen el flujo de las secciones. Las conjunciones ayudan a hacer las relaciones explícitas entre las varias partes. Porque cláusulas pueden ser sindéticas o asindéticas. Sindéticas es con conjunción. Asindética es sin conjunción. No tiene que usar una conjunción, un nexo, una conjunción. Pero cuando la usa, señala algo de relación. Y señala que lo que sigue tiene cierta relación con lo que viene antes. Hay la posibilidad que no hay una conexión cuando no hay una conjunción, pero tenemos que considerarlo. Por ejemplo, tomamos estas dos cláusulas. Tomás estaba enojado. Juan salió del cuarto. ¿Cuál es la relación entre estas dos cláusulas? Puede ser ninguna, ¿cierto? Puede ser simplemente dos cosas completamente desconectadas. Pero también podemos señalar una relación más explícita a través de una conjunción. Tomás estaba enojado. ¿Por qué Juan salió del cuarto? ¿Ahí qué significa? Es la causa de la emoción, la respuesta emocional de Tomás, que es porque Juan salió del cuarto. Quizás estaba en medio de una discusión y se va. Se enoja. Tomás estaba enojado, por lo tanto, Juan salió del cuarto. Eso es diferente, ¿cierto? En lo primero, la causa es Juan salió. Pero aquí la causa de la salida es el enojo, es diferente. Tomás estaba enojado cuando Juan salió del cuarto. Eso puede implicar uno de los otros, pero no necesariamente, simplemente el tiempo. Tomás estaba enojado y entonces Juan salió del cuarto. Eso es como la idea de progreso. Simplemente una acción, de ahí la próxima acción. Y no explica tan específicamente cuál es la relación. Aunque tiene cierta idea de cierta conexión, ¿cierto? Tomás estaba enojado y Juan salió del cuarto. Simplemente el próximo evento. Puede haber un contraste. Tomás estaba enojado, pero Juan salió del cuarto. Entonces quizás están respondiendo a lo mismo, pero son dos respuestas diferentes. Tomás se enojó y Juan se fue. O puede ser concesión. Tomás estaba enojado, aunque Juan salió del cuarto. Entonces puede ser otra escena, otra idea que viene a la mente. Le estaba diciendo, sal del cuarto, sal del cuarto. Que sí lo hizo, no lo hizo al principio como había pedido, entonces se enojó. Aunque lo había hecho, estaba enojado. Algo así. Pero cada una es una escena un poco diferente. La conjunción nos ayuda a pintar la conexión entre los dos eventos y poder pensar, ok, ¿cuál es la relación? ¿Cómo sucedió los eventos? Entonces, las conjunciones aquí son muy útiles. El autor de un discurso también necesita poder llamar la atención de su audiencia a los puntos clave o centrales. Los autores de la Biblia usan varias técnicas para hacer esto.
Por ejemplo, puede decir, he aquí, o ciertamente, ciertamente, o en verdad, o sí, o como, porque el Señor Jehová porque Jehová lo ha dicho. O también puede decir, os exhorto, un cambio de declaración a exhortación. O quiero que sepáis, os digo. Puede usar también repetición. Puede usar patrones repetitivos. Puede usar cambio de orden, tanto en la cláusula como en el discurso completo. Poniendo algo más hacia el principio puede ser útil. Otra técnica es el uso del demostrativo, que llama la atención a algo. Normalmente cuando decimos estamos señalando algo que ya ha sido mencionado, ¿cierto? Algo que está en el contexto ya. Este púlpito ya está aquí antes de mi palabra. Y por eso yo puedo hacer referencia, decir este púlpito. Porque saben a qué púlpito me hago referencia. Pero Juan, por ejemplo, a veces usa el demostrativo en una manera que dice lo que este es después. Normalmente apunta arriba en el texto, pero Juan lo usa para apuntar abajo. Y eso nos señala algo. Y este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No sabemos, pero ahí lo explica. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Entonces eso es una técnica que Juan usa. Y también puede ocurrir en otros libros, pero Juan lo usa varias veces en su primera carta. A veces temas son enfatizados por ser repetidos. También si un autor puede cambiar la velocidad de un discurso o usar algo para meterte más adentro en la mecanería del discurso. Como por ejemplo, puede cambiar de relatar eventos y acciones a ver las palabras de un personaje. Un discurso, un diálogo, es normalmente algo que señala algo importante. Cuando cambia simplemente de relatar eventos de manera indirecta y de ahí va a una cita directa, te entra más, te pone ahí delante de los pies de la persona hablando y estás escuchando su voz. En vez de simplemente escuchar al narrador hablar de lo que aquel dijo. ¿Cierto? Ven la diferencia, ¿cierto? Uno es más distante, del otro te acerca a los eventos. Y eso puede señalar algo importante. Muchas veces puntos claves se encuentran en los diálogos, como en las parábolas. Cuando hay un diálogo, normalmente va a haber algo importante ahí en los diálogos para entender la parábola entera. También puede ser en la narración misma, pero se alenta en que se enfoca en cierta acción, pero le da mucho más detalle de lo que normalmente le da las otras acciones. Como en Génesis 22, cuando tenemos muchas partes de Génesis que son eventos relatar un evento que tomó 1000 años para suceder, pero lo relata en 2 segundos. Pero de ahí en Génesis 22 se enfoca como un microscopio en el evento del sacrificio de Isaac. Cuando dice que y pone la leña y coge el cuchillo, levanta la mano. Es como te acerca más y ves cada parte de la acción. Ves de manera como interna la acción y no simplemente desde lejos como algo ya cumplido, sino estás ahí dentro de la acción porque crea un sentido de suspenso, ¿cierto? Es como, ¿qué va a suceder? ¿Van a matar a su hijo? ¿Cómo el Señor va a permitir eso? Y choca con todas esas ideas de nosotros. Y de ahí vemos justo en el momento que el Señor habla, el Señor dice que pare. Algo parecido sucede en Juan 3. Por ejemplo, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Entonces, todo esto está poniendo el trasfondo, ¿cierto? El trasfondo temporal, el trasfondo de la tradición de Judas y el trasfondo del corazón de Cristo, incluso su pensamiento. Eso no es algo muy común en la narrativa bíblica, pero aquí encontramos la mente de Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos
y que de Dios había salido y a Dios volvía. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Mira, pude haber dicho esa historia de otra manera, ¿cierto? Y lavó los pies de los discípulos. Punto final. Y es la misma idea, ¿cierto? En un sentido, es el mismo evento. Pero mira el detalle, vemos cada acción de Cristo en eso. No simplemente algo general, resumido, sino vemos cada detalle. Se levantó de la cena. Incluso se paró, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó alrededor de la cintura, llenó la vasija de agua, comenzó a lavar los pies, incluso las secó con la toalla. Entonces, es algo que nos acerca aún más y es algo que para el resto de la historia vemos por qué. Eso es algo que sorprende, ¿cierto? Que nos llama la atención. La acción misma debe llamarnos la atención, pero Juan lo hace de manera literaria por acercarte a considerar aún más. Tienes 10 verbos casi para considerar lo que Cristo está haciendo. Entonces cada uno te repite la idea. Cristo, el Señor, que había sido enviado por el Padre y que ahora volvía al Padre. Esa es la mente. Pero vemos que Él está lavando los pies de sus discípulos. Entonces nos entra a poder considerar. Entonces, como Juan está diciendo, lee despacio esto y te voy a ayudar, porque te voy a hacer repetir la misma escena en 10 formas diferentes, en 10 partes de la misma escena. Entonces, te ayuda, quiere que tomes tiempo para pensarlo, entonces, y te ayuda, evoca esa respuesta en la manera que él estructura su discurso. Ven cómo eso funciona, ¿cierto? Es algo que está ayudando. Quiere meditación. Quiere que meditemos en lo increíble de que Cristo hiciera algo así. Y hace lenta la lectura por esa cercanía al evento, viendo cada etapa, cada paso en algo que podríamos haber resumido de manera fácil. Otras maneras, en el nivel más específico de llamar la atención o destacar ciertos aspectos, es a través de una técnica que se usa mucho, que se llama punto y contrapunto. Punto y contrapunto. Por ejemplo, 1 de Pedro usa esto mucho. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué Pedro dice eso? Pedro pudo haber dicho, fuisteis redimidos por la sangre de Cristo. Punto. Pero, ¿qué hace? Dice algo que no es, y de ahí dice lo que es. Es un punto y contrapunto. No fuiste redimidos con cosas perecederas, sino con sangre preciosa. Eso es algo que nos señala, que enfatiza la manera de nuestra redención. Incluso al comparar oro y plata y describir esas cosas como cosas perecederas. Si algo en este mundo no es perecedero, es oro y plata. Eso es como pensamos hoy. Si quieres hacer una inversión que va a durar los mercados y las bajadas de las acciones y todo lo demás, invierte en oro y plata. Pero aquí describe esas cosas casi inmutables que parecen a la economía humana como constantes. Incluso esas cosas son perecederas en cuanto al precio que Cristo pagó. Entonces noten cómo señala la gloria y exalta la gloria de esa sangre de Cristo. No tiene el mismo efecto decir, fuisteis redimidos por la sangre de Cristo, ni decir la sangre preciosa de Cristo. Pero cuando lo contrasta con una redención por mero dinero de oro y plata, señala aún más la gloria de ser redimidos por Cristo. También dice en versículo 23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. No corruptible, sino incorruptible. Punto y contrapunto.
En una oración, notar cambios en orden de palabras puede ser muy útil también. Un autor también puede a veces usar una técnica que se ha llamado sobreespecificación. Sobreespecificación. Que nos ayuda, quizás cuando está hablando de cierto personaje, puede señalarnos la preeminencia de otro personaje al mismo tiempo. Por ejemplo, en las narrativas de Cristo y su niñez, dice, y los padres del niño. Entonces, ¿por qué no decir José y María? Pues quiere señalar quién es el enfoque aquí. El niño es el enfoque. Y definimos a los padres en términos del niño. Eso es algo un poco raro, ¿cierto? Normalmente es al revés. Ah, esos son los padres, ese es el hijo de tal, el hijo de fulano. Pero aquí son los padres del niño, de Cristo. Los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre, a la madre del niño, aquí ese niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Entonces, noten, Cristo sigue, aunque Cristo realmente no aparece en las acciones de esa escena. Él es pasivo en la escena, pero él sigue siendo el enfoque. Aunque no está haciendo ninguna de las acciones. No es el sujeto de ningún verbo aquí, pues menos la cita. Pero él no está haciendo ninguna acción aquí. Pero aún así, él es el centro de todo. Stephen Runge es el quien señaló esto a mí en su libro. Él dice, esa referencia sobreespecificada tiene el efecto de confirmar el centro de atención, ya que contradice la expectativa de que el actor principal sea el centro de la atención. Normalmente es el actor el quien está haciendo las acciones, que es el punto de atención. Pero aquí no. En este caso, esperaríamos que María fuera el centro de atención, no Jesús. Lucas utiliza esos dispositivos para corregir nuestra representación mental del discurso. Ayuda a asegurar que Jesús es visto como el centro de atención, aunque eso es un poco contrario a la intuición. Porque normalmente los personajes principales están haciendo las acciones, pero cuando no, podemos todavía mantener el énfasis en ese personaje por describir o especificar otros personajes secundarios en términos del principal. Otro ejemplo de este tipo de marcador que señala un aspecto clave es la dislocación a la izquierda. Es decir, el autor inicia con una cláusula o frase como un participio, pero esta misma información aparece otra vez en el cuerpo del argumento con un pronombre o de manera repetida. Por ejemplo, eso es lo que sucede en Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, os dio vida. Os dio vida. Eso viene al principio, pero de ahí viene en versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Repite esa misma idea. Lo pone al principio y de ahí vuelve a repetirlo luego. Y hay otros ejemplos que también hacen esto. Mateo 12:32. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. Noten cómo la persona, como el objeto directo del perdón, es puesto al principio. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Normalmente lo pondríamos después. Se le perdonará a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre. Pero la estructura es al revés, lo pone al principio. También Mateo 18:6. Pero al que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería. Le es un pronombre que hace referencia al que haga tropezar a uno de esos pequeños. Que le colgara un cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Otro ejemplo, otra función importante en un discurso
especialmente en una narrativa, es poder marcar las cosas, poner el escenario y los eventos que suceden ahí, como el trasfondo y las acciones del primer plano. Por ejemplo, Lucas 19 empieza: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Todo eso no es el punto del discurso. Todo eso es poner el escenario, ¿cierto? Es dónde está Jesús, quién es Zaqueo, está introduciendo un nuevo personaje, explicando todo lo que sucedió, pero como ya eso estaba en el trasfondo. Pero de ahí en versículo 5, pero cuando Jesús llegó, todo es imperfecto, pero aquí llega y Jesús llegó. Ahora entramos al primer plano, al punto central. Llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, 3 verbos. Llegó, miró y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces, ese cambio de cosas en la forma imperfecta de trasfondo, ahora puntual, llegó, miró y le dijo, eso también, es esa repetición. Vemos por qué no simplemente y Jesús le dijo, o por qué ese tipo de tres verbos que señalan la misma acción. Y también vemos un discurso directo, vemos una cita. Todo eso está señalando. Mira, hemos llegado al punto principal aquí. En una lección anterior, vimos la importancia y práctica de hacer un diagrama de gramática o un diagrama gramatical o sintáctico. Y eso es algo mucho más detallado de lo que estoy presentando aquí. En ese diagrama queremos entender cómo cada frase se relaciona entre sí. Si es un modificador de adjetivo o de adverbio, si modifica el sustantivo, el sujeto, el objeto, o modifica el verbo, cómo se relacionan las frases, las cláusulas dentro de una oración. Ese es el punto de un diagrama sintáctico. Pero hay otra forma de diagrama que podemos hacer que ayuda a ver las relaciones, no entre las palabras individuales, como adjetivo y sustantivo. Eso se toma por sentado aquí. Y podemos ir creciendo por encima de eso. Pero aquí queremos ver un diagrama que puede señalar la relación entre las cláusulas y quizás frases claves que sirven de manera en ese nivel de discurso. Tiene que ver con el nivel del libro completo, en cómo todas las partes y párrafos se relacionan. Hay 2 maneras en que 2 cláusulas pueden relacionarse. Una relación coordinada o subordinada. Coordinada es en el mismo nivel. Subordinada es uno debajo del otro. Uno que modifica, explica alguna relación con la otra. Dentro de esas 2 categorías hay varias relaciones. En 2 cláusulas coordinadas significa que son del mismo nivel en el discurso. Esa cláusula puede indicar 2 ideas de una serie. Salió de su casa y se subió al carro. Son 2 ideas diferentes, pero 2 eventos en una serie de eventos. Puede ser un progreso de ideas. Dios atacó la ciudad y la destruyó. Eso es como el inicio y el progreso hasta su culminación. 2 acciones que son simultáneas. Él comía y bebía. No es uno tras el otro, sino es un solo evento en que hay tanto comer como beber al mismo tiempo. También puede indicar una alternativa, una acción y de ahí su alternativa. Y de ahí, dentro de la idea de cláusulas subordinadas, hay también un montón de oportunidades. Puede marcar una acción y la otra el medio a través del cual se realiza. Una puede marcar una idea y la otra dar una comparación. Una puede presentar un negativo para enfatizar el positivo de la próxima, como ese punto contrapunto. Una puede presentar una pregunta y la otra la respuesta.
Uno puede presentar una idea y la otra su explicación. Uno puede hablar de una categoría general y la otra dar la idea específica. Uno puede dar una idea o acción y la otra el apoyo o razón detrás. Uno puede ser la idea y la otra una inferencia o implicación, la lógica de esa idea. Uno puede ser una acción y la otra el resultado o quizás el propósito de esa acción. Las ideas de resultado y propósito son semejantes, pero uno es más de intención. Propósito es algo intencional, resultado es algo que simplemente sucede, con la intención o no. Y un propósito no siempre sucede, a menos que sea Dios, ¿cierto? Pero un propósito no siempre se logra, pero un resultado siempre resulta, porque eso es lo que es un resultado. Pero un propósito puede o no lograrse, pero un resultado puede o no ser intencionado. Un propósito no siempre se realiza. Una puede ser la condición de otra cláusula. Uno puede marcar la circunstancia temporal o quizás la ubicación de otro evento. Uno puede marcar una concesión a la otra, como Jesús seguía adelante, aunque todos le azotaban. A pesar de algo que quizás iba en contra de la acción, otra acción seguía realizándose. Y en el apunte que voy a subir hay una tabla que tiene esas cosas con ejemplos bíblicos. El hacer ese tipo de análisis que hemos tratado aquí es algo muy útil y nos ayuda a entender mejor la lógica del autor. De hecho, también nos enseña un poco el arte con el cual el autor diseña. Siempre uno de los principios claves aquí que Stephen Rungit señala es que cuando hay selección, hay intención. Cuando hay selección, hay intención. Si un autor pudo haber dicho algo de otra manera, han escuchado que dijera eso varias veces, ¿cierto? Pudo haber dicho algo diferente, pero escogió decirlo de esa manera. Pudo haber dicho, pues, y estaba al punto de sacrificar a Isaac, pero el Señor lo detuvo. Pudo haber dicho eso, ¿cierto? Esa es la misma idea, pero lo hace de otra manera, para parte del disfrute del texto, parte del arte, de entrarnos al evento, ver el suspenso, ver un poco la mentalidad de Abraham. Él estaba en medio de esos suspensos. ¿Ok? Voy a ver qué sucede aquí. Si el Señor realmente, cómo el Señor va a resolver ese problema. Pastor, sería como que estaba adornando. Sí, adornar es algo, no es adorno superfluo, pero es parte de un adorno que lo embellece, le da su hermosura y nos ayuda a poder disfrutarlo mejor. Porque, ¿se acuerdan? Parte de nuestra meta en la hermenéutica es el método para entender, disfrutar y aplicar el texto. Entonces, aquí estamos entendiendo y también estamos disfrutando. Pero también, como esto también sirve para evocar una respuesta, eso también es la aplicación. Aquí estamos viendo aún más esa meta de nuestra hermenéutica. Y en la próxima clase vamos a hablar más de cómo la Biblia así es hermosa. Poitras describe algunos beneficios de esto. La ventaja de ese tipo de análisis es que podemos apreciar con mayor precisión cómo encajan las piezas más pequeñas en conjuntos más amplios. También podemos apreciar cómo una parte del texto apoya o refuerza a otra. Esas relaciones contribuyen a la fuerza global de cualquier fragmento del texto. Además, a preguntarnos por la prominencia, podemos discernir qué puntos son los principales. Entonces, estamos hablando ahora de un bosquejo. ¿Cómo hacer un bosquejo de discurso? Para hacer un bosquejo, la primera cosa que necesitamos hacer es notar los límites del pasaje. Dónde empieza, dónde termina. Y en un sentido global es todo el libro, el primer versículo y el último versículo. Pero dentro de eso, los puntos, las secciones de su argumento en el libro. A veces puede ser un cambio de género, puede ser una repetición de una clave como Toledo, esas cosas que mencionamos. No solo debemos buscar los límites de un pasaje, pero la manera en que el autor marque esos límites. A veces una Biblia con párrafos que no sea estructurada por versículo, sino que sea en párrafos, puede ayudar. Pero
incluso eso no es, eso es algo que han tratado de tomar esto en cuenta, pero tampoco es infalible. En segundo lugar, necesitamos separar las cláusulas principales o independientes de las cláusulas dependientes y frases claves. Si las cláusulas principales son coordinadas, todos deben ir en la línea principal del bosquejo. Si son dependientes, deben ir con una sangría debajo de la cláusula de la cual es dependiente. En este paso no tenemos que ser exhaustivos, no tenemos que poner toda palabra, no estamos poniendo los adjetivos. Eso es para el bosquejo sintáctico. Pero aquí estamos hablando de la cláusula completa. En el bosquejo mecánico gramático, sí queremos entender todas las relaciones, todas las palabras, todos los genitivos, todas las preposiciones. Pero en una cláusula así, en un bosquejo así, queremos ver un poco más allá. Estamos tomando el lente un poco más amplio de nuestro microscopio. Muchas veces este proceso va a ser muy fácil, especialmente después de mucha práctica. Es decir, ver la relación entre las frases, las preposiciones, los adjetivos. Eso llega a ser muy, muy rápido, muy fácil. Pero siempre es importante tomar ese otro paso para entender el flujo del argumento. Podemos incluir varias frases en una misma línea aquí. Sin embargo, debemos notar frases significativas exegéticamente y buscar marcar su función. En tercer lugar, debemos tratar de asignar una función de discurso a cada cláusula para entender el flujo del argumento y la relación entre todas las partes. Por ejemplo, en Juan 6, 14 y 15, tenemos una pequeña escena. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente es ese profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Entonces podemos ver la primera frase, la gente, 6, perdón, Juan 6, 14 y 15. La gente entonces decía, esa es como la idea seria, es otra escena, otra acción. Al ver la señal que Jesús había hecho. Eso se pone ahí, al ver la señal que Jesús había hecho. Entonces, ¿qué marca eso en cuanto a la gente entonces decía? ¿Qué relación hay entre esas dos cláusulas? La gente entonces decía, al ver la señal que Jesús había hecho. ¿Por qué? La causa, la razón. ¿Por qué decían esto? Pues ellos decían en respuesta a la señal que ellos habían visto de Jesús. Y decían, verdaderamente es ese profeta. ¿Cuál es la relación de esta cláusula con la cláusula independiente de la cual es dependiente? La gente entonces decía, verdaderamente es ese profeta. Es el contenido del discurso, ¿cierto? La primera idea incluye una idea verbal que van a hablar. Entonces ahora tenemos el contenido de lo que dicen. Decía, pero decía que, aquí está, ese es el contenido de lo dicho. Y de ahí tenemos que había de venir al mundo. Eso es dependiente de la frase sobre el profeta. Es este profeta que había de venir al mundo. ¿Y qué es esto? Es esa idea de idea y explicación. Tenemos la idea general, el profeta, y de ahí explica qué profeta, que había de venir al mundo. Entonces de ahí tenemos otra cláusula, por lo que Jesús se retiró otra vez al monte él solo. Entonces ahí tenemos por lo que hace esta cláusula en una manera dependiente a la gente entonces decía. Y da el resultado. Por lo que esa conjunción lo hace más explícito, ¿cierto? Como resultado, Jesús se retiró otra vez al monte él solo, dándose cuenta la razón. Él se daba cuenta de todo lo sucedido anterior.
Y se daba cuenta de qué, el contenido, de que iban a venir. Y de ahí vemos otra acción y llevárselo por la fuerza. Es un progreso. Iban a venir, pero no solamente eso, sino iban a venir y hacer otra acción más allá y llevárselo por la fuerza. Y de ahí tenemos el propósito. ¿Por qué? Para hacerle rey. Porque llevárselo por la fuerza puede significar muchas cosas, ¿cierto? Puede ser algo malo o bueno. Aquí, pues, en un sentido puede ser algo bueno. No es para matarlo, pero no es algo que Cristo quería. Entonces, por eso se retira otra vez al monte él solo. Entonces, vemos un poco cómo el autor está estructurando su argumento. Vemos la idea. La gente decía esto porque ellos habían visto el milagro y decían que ese es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué podemos pensar del contexto bíblico teológico de esa frase? Y en respuesta a esto, el Señor Jesús se retiró al monte solo, porque él se daba cuenta de que ellos iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey. Es una manera de tratar de trazar cómo se conectan las varias cláusulas. ¿Por qué hay esa respuesta? Y vemos también otra manera en que él da coherencia, ¿cierto? Vemos el resultado y razón. Dice todo esto de la gente, entonces decía, y eso provee un poco como el trasfondo de discurso. Y Jesús se retiró, es el verbo que nos señala la acción principal, pero lo conecta con lo que había, dándose cuenta de esto. Entonces hay cierta coherencia también. Entonces, en esta clase hemos visto la importancia del discurso para un estudio de un pasaje en su contexto. Hemos visto algunas definiciones clave sobre qué es el énfasis, el análisis del discurso. También hemos descrito varios de los métodos que se apliquen en este estudio. Hemos hablado de varias técnicas usadas por autores para marcar los límites de su discurso o sus partes, para estructurar las partes y argumentos, para marcar las relaciones entre las partes y para llamar atención y subrayar aspectos claves y para ayudar en el discernir entre información del fondo y del primer plano. También hemos visto algunos ejemplos de textos y cómo marcar las relaciones y hacer un bosquejo exegético. Nuestra interpretación debe siempre buscar tener una clara idea del flujo del argumento. Este estudio del discurso provee una buena transición al próximo nivel del contexto de un pasaje, el contexto literario. De hecho, hay mucha interacción entre el nivel del discurso y el contexto literario. Están casi en el mismo nivel, está justo en la frontera entre los dos contextos. El nivel del discurso puede ser párrafo específico de un pasaje, pero también puede referirse al lugar de pasaje en el libro completo con respecto a las reglas de su género. El nivel de discurso extiende hasta el libro completo. Pueden aplicar varias de esas mismas ideas a un intento a descubrir la estructura de un libro, para de ahí determinar el significado de un pasaje a la luz de dónde está en ese libro completo. Entonces, eso vamos a seguir considerando en la próxima clase.